Muy buenas noches, estimado doctor, estimadas compañeras. Eh, Nosotros somos el grupo 6 dentro de lo que es la maestría en educación, en el módulo de aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Los integrantes para desarrollar la siguiente temática son licenciada Tania Bustamante, licenciada Marixa Panchi, licenciada Margarita Tirira, licenciada Priscila Ucho y licenciado Jefferson Rojas, quien le habla. Nuestra temática es inteligencia límite o borderline, dislexia en el salón de clases dentro de las etapas del desarrollo. Dentro de nuestra temática es tan importante tener presente el estudio del caso cuando se analiza la problemática y se presenta un estudiante con discapacidad intelectual que se encuentra insertado en el sistema educativo ordinario o regular. Por tal razón, hablar de una inteligencia limítrofe acompañada de una dislexia que se ha evidenciado qué tipo de población requiere apoyo en las distintas áreas del desarrollo personal, familiar, social, educativo, laboral. Estas afectan su desenvolvimiento metacognitivo y socioafectivo. Nosotros hemos llegado al punto de decir, bueno, en realidad, ¿qué es una inteligencia límite o limítrofe? Estas son o se presentan en aquellas personas capaces de desarrollar procesos de vida, desenvolverse y comprender el mundo, con apoyos adecuados netamente por el docente, el DS, se caracterizan por tener un coeficiente intelectual, un CI, entre 70 y 85. Pero esto también debe de ir acompañado con la parte de la dislexia, la misma que presenta una dificultad inesperada en su lectura, aplica términos de por qué el niño pareciera tener todos los factores necesarios para aprender a leer, inteligencia, motivación, por lo menos instrumentos adecuados para la lectura. Pero para ello, el estudiante realizaría también un buen esfuerzo. Nosotros llegamos al punto de trabajar en el salón de clases con los estudiantes que presentan este diagnóstico, en especial uno de ellos. Tiene discapacidad intelectual, una dificultad de aprendizaje, donde el docente debe considerar al estudiante que no cuenta con la capacidad de aprender a niveles esperados y desempeñarse normalmente en la vida cotidiana, existiendo muchas de estas dificultades que limitan las habilidades y su desarrollo en la práctica educativa y sociocultural. Por esta razón, en este estudio de caso, el docente aplica acciones curriculares necesarias y enfocadas al plan de mejora, el mismo que fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje y su inclusión en el ámbito educativo y sociocultural. Para asociar un poco más a esta temática, me quisiera dar la oportunidad de presentarles a ustedes un videíto para ir mejorando los parámetros expuestos. La inteligencia limítrofe y o coeficiente intelectual límite. La inteligencia limítrofe o coeficiente intelectual límite se refiere a un funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media, que resulta o va asociado con déficit concurrente en la conducta adaptativa y que se manifiesta durante el periodo de desarrollo, presentándose dificultades significativas para la adaptación y los aprendizajes escolares, especialmente en el aprendizaje de todas aquellas tareas y áreas en las cuales están implicadas funciones de razonamiento y metacognición. La inteligencia limítrofe o coeficiente intelectual límite puede darse conjuntamente con otras patologías y trastornos, como deficiencia sensorial, trastornos emocionales graves, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, dificultades específicas de aprendizaje, entre otros, aunque estos no son la causa del coeficiente intelectual límite. Lo mismo puede decirse acerca de influencias extrínsecas como diferencias culturales, deficiencias educativas, instrucción inapropiada o insuficiente, las cuales, aunque con demasiada frecuencia aparecen conjuntamente con la inteligencia limítrofe o coeficiente intelectual límite, no pueden afirmarse que sean su causa. Por tal motivo, aún no hay una certeza frente a qué origina este diagnóstico. Características de las personas que tienen capacidad cognitiva límite o inteligencia limítrofe. Características en el desarrollo cognitivo. Presentan bajo coeficiente intelectual con un puntaje entre 70 a 85. Distracción y poca capacidad de atención, selectiva, sostenida y dividida. Déficit en el razonamiento abstracto.
específicamente en la orientación hacia lo concreto, déficit en la memoria de trabajo, lentitud en el procesamiento de la información y en la automatización de las funciones, déficit en la producción espontánea de estrategias de aprendizaje y en su generalización cuando son aprendidas, déficit en los procesos de autorregulación, déficit en los procesos y procedimientos metacognitivos. Características en el desarrollo emocional. Presentan dificultades para expresar sentimientos adaptativos y percibir afectos, tanto en sí mismo como en los otros. En su caso, la expresividad de la afectividad puede estar modificada por características físicas como hipertonía o hipotonía. Presentan reacciones emocionales primitivas a la frustración y a la tensión, que en ocasiones pueden implicar conductas agresivas, autolesivas o autoestimulantes. Características en el desarrollo del lenguaje. Pueden presentar retrasos en el desarrollo del habla y en general en el lenguaje expresivo. A veces también se dan retrasos en la comprensión. Características en el desarrollo y la adaptación escolar. Presentan dificultades en el aprendizaje y bajo rendimiento académico. Características en el desarrollo de la adaptación. Las complejidades normales de las interacciones diarias pueden poner a prueba los límites cognitivos de la persona. En casos extremos, el descontrol impulsivo puede conducir a conductas agresivas. Los cambios en la vida diaria pueden forzar las capacidades cognitivas y las habilidades de afrontamiento, lo que a veces conduce a la frustración. En la presente investigación, como podemos nosotros observar, cabe recalcar el estudio de lo que es la inteligencia limítrofe y la dislexia, que son dos problemas que están afectando a un estudiante en noveno año de educación general básica. Como refiere su madre, no presentó problemas durante todo el embarazo, pero sí al nacer, en donde presentó asfixia, por lo que se mantuvo durante 4 días en cuidados neonatales. Recibió a los 3 años una intervención logopédica debido a que tenía problemas al pronunciar sus palabras. De igual manera, a los 3 años ingresó a un centro educativo y con ayuda de las maestras pudo adaptarse y resolver de alguna manera sus capacidades cognitivas. A los 6 años aproximadamente ingresó a la unidad educativa fiscal de igual manera, en donde se mantuvo hasta la edad de 11 años. Específicamente a los 6 años ella adquirió el carnet del CONADIS, en el que se indicaba que tenía un CI de 48%. Se reintegró a una institución especializada denominada Etieven, en donde con docentes capacitados en su problema de igual manera pudo superar. Nuevamente se reintegró en noveno año de educación básica a una institución educativa fiscal, en donde el departamento de ese solicitó que se actualice su información, y como resultado de ello, con los test aplicados se determinó de igual manera que el estudiante tenía un CI del 48%, por lo que se sugirieron adaptaciones curriculares, ¿sí? Dentro de este marco es importante destacar dos definiciones muy importantes, como son el CI y la inteligencia. El CI se considera que es un tasador de la inteligencia, en tanto que la inteligencia es considerada como la capacidad que tiene un individuo de adquirir conocimientos positivos o negativos. Cabe recalcar también que dentro del informe psicopedagógico, los resultados emitidos a través de las evaluaciones y técnicas e instrumentos aplicados al estudiante se obtuvieron y se corroboraron, como mencionó mi compañera, en el WIS 5, el CI del 48%. Se evidenció dentro de competencias curriculares un proceso de lectoescritura, una lectura silenciosa, silábica y bradiléctica, una lectura con omisiones y errores ortográficos. En la parte emocional se pudo evidenciar que el estudiante se encuentra conformada dentro de una familia monoparental integrada por madre y hermana. La dinámica familiar es bastante adecuada. Se presume que las habilidades sociales no se encontraban desarrolladas bajo su nivel de desarrollo cognitivo. Por ende, este desarrollo cognitivo va a tener persecución dentro del área académica comportamental en la institución. Cuando nosotros hablamos de una inteligencia limítrofe, nos estamos refiriendo que tanto niñas, jóvenes y adolescentes mantienen una dificultad tanto en la parte de aprendizaje como en las habilidades sociales, y en algunos casos tenemos trastornos dentro de la infancia.
Refiriéndonos a nuestro caso, hemos podido ver con los antecedentes postnatales la dificultad psicomotora del estudiante, generándonos una dificultad de aprendizaje, para lo cual vamos a requerir las adaptaciones curriculares grado 3. También hay que recordar que el carnet del CONADIS actualmente se lo rige hasta el 2023, por ende sigue en vigencia. No necesitamos una actualización. Dentro del campo educativo, la estudiante requerirá los apoyos necesarios por toda la institución educativa, al igual como un acompañamiento externo por Ministerio de Salud Pública, si es que lo requiriera, para apoyo psicopedagógico externo, para dar un acompañamiento en conjunto interdisciplinariamente en el apoyo del estudiante. Del campo de la dislexia, es importante referir que esta es una dificultad en el proceso lector. Este proceso también es sustentado por el neurólogo británico MacDonald Priestley en 1964. Fue el primero en determinar o utilizar el término de dislexia como tal. En la actualidad, Temple, en el 2003 también, manifiesta que la dislexia es un trastorno a la lectura en personas quienes tienen inteligencia, la motivación y la educación necesaria para leer. La dislexia es un trastorno que puede manifestarse en diferentes etapas del crecimiento, desde la niñez, antes de la etapa escolar y hasta su forma adulta. Esta trata de identificar la relación entre sonidos del habla, las letras y palabras. A medida que la persona avanza en edad, también la dislexia evoluciona. Las características de cómo podemos reconocer, sea tanto en un niño, en un adolescente o en un adulto, la dislexia, es cuando tienen dificultad para leer, incluso en voz alta. Lectura y escrituras lentas, dificultosas, problemas para deletrear, evitar actividades que conllevan a leer, mala pronunciación de nombres o palabras, o problemas para recordar palabras, palabras que comprenden bromas o expresiones que pueden no ser fáciles de entender a partir de las especificaciones, modismos como pan comido, qué significa fácil, tarda más tiempo de lo habitual en completar tareas que conllevar al punto de la lectura de la escritura. Dificultad para resumir una historia, problemas para aprender un idioma extranjero, dificultades para memorizar y dificultades para resolver problemas matemáticos. Según la UNICEF, en un estudio realizado en el año 2016, en una clase de educación primaria, donde cuenta con un promedio de 25 estudiantes, indica que al menos uno de estos cuenta con dificultades de tipo disléxico. Ahora, en nuestro estudio de caso, tenemos otra dificultad, que es la presencia de una necesidad educativa especial asociada a una discapacidad, como lo es la inteligencia limítrofe. Si bien es cierto, debemos poder abordar a tiempo este tipo de discapacidad, el sumarle una que no está asociada nos conlleva un poco más de trabajo como docentes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos primero tener una buena evaluación constante sobre el trabajo que se está realizando con el estudiante. La estimulación a tiempo, así como el diagnóstico oportuno, va a ayudar a abordar de mejor manera este tipo de discapacidad intelectual, la que tenemos asociada y la no asociada. De por sí, la inteligencia limítrofe indica que ya el estudiante de por sí va a tener una limitación en su educación. Ahora, si no abordamos ambas situaciones de la mejor manera, pues este estudiante no va a poder avanzar en el desarrollo de sus destrezas. Si hacemos un desarrollo de actividades favorable y a tiempo, el estudiante no va a lograr alcanzar el mismo desempeño que sus demás compañeros, pero sí es cierto que va a lograr alcanzar un gran avance y desarrollo de sus destrezas dentro de lo que compete en el currículo nacional del Ecuador. Marco metodológico utilizado en este estudio de caso. Se enfocó en el análisis de la problemática que se presenta en un estudiante con dislexia asociada a discapacidad intelectual dentro del contexto escolar. El uso que le dimos fue a la investigación cualitativa del análisis de caso.
Debemos recordar que la realización de este estudio de caso fue muy cuidadosa, con una descripción amplia del caso como un todo, su contexto y observaciones realizadas, entendiendo en este estudio de caso la vinculación y el aporte teórico de autores sobre la dificultad de aprendizaje, como es la dislexia asociada a discapacidad intelectual. Para comprender la problemática del estudiante dentro de su proceso educativo, sus experiencias, percepciones y emociones, cuyas características son específicas con trastornos y habilidades especiales, permitiendo que generemos un plan de actividades acorde a sus necesidades. Yo puedo dar a conocer dentro de las conclusiones y a la vez recomendaciones es que la estudiante en el área de ciencias naturales, que fue la que yo consideré, pudo trabajar de mejor manera si se le indicaba que lo haga de forma metódica, con órdenes sencillas y con actividades que estén relacionadas con la materia. En este caso, dibujos del entorno y de igual manera ecosistemas, seres vivos, seres inertes, que es lo que le encantaba. Es la pintura, fue el fuerte en lo que tiene que ver en la actividad de ciencias naturales. De igual manera, realizar copias de temas relacionados con las actividades que realizaban los animales, los que eran de su preferencia, ¿sí? Entonces, de esa manera se logró solventar el problema que tenía y despertar el interés en la estudiante en el área, en la asignatura específicamente de ciencias naturales. En mi caso, debería conversar acerca de que estas adaptaciones, al ser de grado 3, nosotros hemos desagregado las destrezas con criterio de desempeño en las 4 áreas básicas y por ende, una de las primeras actividades que uno tiene que hacer y que las hemos hecho en este caso es colocar al estudiante en el primer puesto, cerca del escritorio del maestro. Me parece que es la mejor estrategia para hacerla. Entonces, al concluir que tenemos que hacer este tipo de adaptaciones, pues la recomendación a los docentes que tienen estudiantes con este tipo de discapacidades o de este tipo de dificultades de aprendizaje, una de las primeras estrategias es sentarlo junto a nosotros. Nuestro escritorio debe estar junto a ellos para guiarles en sus actividades. Y otra cosa importante, no debemos hacer actividades muy grandes porque son chicos que se distraen rápidamente y además olvidan rápido las premisas que se les da para realizar una actividad. Eso sería en relación a una de las metodologías utilizadas en el salón de clase, podría decir que en las 4 áreas básicas. Algo muy importante que consideramos no solamente en este tipo de caso que tenemos presente, ¿no? Sino a nivel general es la colaboración y el acompañamiento del familiar durante este proceso educativo. Si trabajamos todos en conjunto, el estudiante va a progresar y alcanzar las destrezas que queremos. Es vital el acompañamiento bajo la guía del docente, ¿no? Para poder lograr cumplir estos objetivos que nos hemos planteado. Además de eso, sensibilizar a las familias, a toda la comunidad educativa, tanto a los docentes como a los estudiantes, sobre la inserción y la inclusión educativa de estos estudiantes con necesidades educativas especiales. Hay que hacer comprender y concientizar que tanto ellos tienen los mismos derechos como las mismas obligaciones de los demás. ¿Que le va a costar un poquito más que a los demás? Sí, pero lo pueden hacer. Todo esto, pues, como bien lo conocemos todos los docentes, está establecido dentro de las acciones del buen vivir del Summa Causalis. Cabe recalcar también que es importante dentro del estudio de caso el informe psicopedagógico emitido por, ya sea por una entidad particular o por el departamento de UDAI, ya que permitirá a los docentes dar la guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. En acompañamiento con el departamento del DESE, de igual manera, es realizar una reevaluación cada 2 años, ya que la misma se va caducando en este periodo, siempre y cuando las recomendaciones emitidas por el informe sean cumplidas a cabalidad, tanto por el docente, la familia y el estudiante, para poder tener un proceso y un acompañamiento de calidad dentro del sistema educativo ordinario con los estudiantes que tienen discapacidad
limítrofe asociada a una dificultad del aprendizaje. Dentro de esto, en el área de lengua y literatura, es una de las más, se puede decir, afectadas en el estudiante. La parte de la dislexia me dio gran resultado trabajar con ella dentro de la integración, la formulación de cuentos, pronunciación dentro de los cuentos, trabajar en tiempos y espacios dentro del cuento. Eso involucró a que, redundando en las palabras de la compañera Tania, es importante que el estudiante siempre esté en los primeros puestos. Al estar en los primeros puestos se logra captar mucho su atención y al mismo tiempo se logra también el realizar trabajos cooperativos y colaborativos. El leer cuentos, el planificar cuentos, el realizar obras teatrales ha despertado bastante la actividad del estudiante mencionado. Recomendación dentro de este parámetro, siempre empezar con la redacción, la lectura del cuento, y dejar que ella cambie sus personajes, lo haga a su manera, pero que el estudiante relacione eso a sus experiencias propias, es fabuloso. Lleva al estudiante a imaginar, a volar y hacerlo en un ambiente chévere. La educación debe de ser siempre con los mejores ánimos y con la mejor alegría. Actividades sugeridas para estudiantes con dislexia asociada a capacidad intelectual limítrofe dentro de nuestro salón de clases. Métodos de lectura aplicados a la discapacidad intelectual como cuáles: el método silábico y fonético, que es un método de lectura en el que el niño aprenderá inicialmente el abecedario y las vocales y posteriormente a combinar sílabas y aprender sus sonidos. El método global y sintético es un método de escritura que abarca más que un proceso memorístico del abecedario, sílabas y letras, además sus sonidos, en el proceso en el que el niño va a mirar constantemente la palabra y le va a dar un significado en la vida real. El método mixto se trata de representaciones de estos dos métodos. De acuerdo al trabajo docente que se ha realizado, probablemente es el método más efectivo al combinarlos, porque el estudiante aprende a leer y comienza a escribir sus primeras palabras simples. El método de escritura, que es la técnica de escritura básica, es una técnica de escritura no caligráfica. Consiste en que el niño observa gráficamente o de la vida real un objeto, lo reconoce y puede escribir su nombre y de acuerdo a cómo le corresponde. Esto permite madurar las etapas previas a la lectura y a la escritura. Dentro de las propuestas en estas actividades también hemos añadido algunos recursos digitales que son gratuitos, en las que pueden trabajar tanto el docente dentro del aula como sus padres de familia. Anteriormente, dentro de las recomendaciones se añadía y se decía la importancia del padre de familia en este proceso. Entonces, estos recursos didácticos pues, nos pueden servir para que los padres trabajen con sus hijos. Hemos colocado unas apps donde vamos a encontrar, por ejemplo, Juego de Letras para Todos, que permite trabajar sílabas. Piruletras, que es una aplicación que nació para ayudar a los niños con dislexia, probablemente una de las herramientas más importantes para trabajar dentro de casa. La sopa de sílabas, que refuerza el léxico, la lectoescritura, la percepción visual y la atención. Otra app importante y muy bonita que se puede trabajar con los niños que tienen estas dificultades es Lee Paso a Paso 1 y 2. Este juego ayuda y refuerza el aprendizaje de la lectoescritura. Pequeños lectores, que refuerza la lectura global de las palabras, las de conversión de fonema a grafema y la discriminación visual con palabras de uso frecuente para los niños. Además, hemos dejado algunas actividades que nos permiten trabajar en el área de sociales, en el área de naturales y también desarrollar habilidades sociales en el niño, como recrear escenas de historias, recrear escenas de conocimientos básicos, hacer rompecabezas de líneas de tiempo y el adivinador, que resulta muy exitoso en todas las áreas de la enseñanza. Nosotros sí tuvimos éxito en el trabajo que se realizó con este estudiante. El grupo 6 quiere agradecer esta oportunidad de permitirnos haber realizado este trabajo, que como decíamos anteriormente, lo hemos hecho con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y con cariño a la persona con la que tuvimos la oportunidad de trabajar. Muchas gracias.